Muy buenas, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, muchas veces caemos en la trampa de pensar que las historias son solo para pasar el rato, ¿verdad? Algo reservado para el cine, una buena novela o el cuento que leemos antes de dormir. Pero, y aquí viene lo verdaderamente interesante de los materiales que vamos a desglosar hoy, las historias son muchísimo más que puro entretenimiento. Son literalmente la arquitectura fundamental de nuestra realidad. Las narrativas construyen el mundo en el que operamos cada día, así que vamos a meternos de lleno en un recorrido intelectual fascinante para entender la narrativa no como un simple arte, sino como un paradigma completo. Venga, vamos al lío. Nuestro mapa para hoy es súper claro. Empezaremos con la definición de narrativa. Luego entraremos en el famoso paradigma de Fisher. Pasaremos a la dimensión epistemológica y cerraremos viendo cómo encajan el tiempo y el discurso. Así de sencillo. Arrancamos con la sección 1, definición de narrativa. Para entender cómo esto construye la realidad, tenemos que ir mucho más allá de la típica idea de contar un cuento. Y para marcar el nivel desde el principio, nada mejor que escuchar esta pedazo de cita del psicólogo Jerome Bruner, de 1986. Ojo a la magnitud de este concepto. La narración es la forma primaria mediante la cual los seres humanos organizan su experiencia y construyen significados sobre el mundo que habitan. O sea, no es un plan B, no es algo secundario o un añadido estético, es la herramienta principal que usa nuestra mente para darle un poco de sentido al caos del día a día. Sin estas historias, la experiencia humana sería solo un montón de eventos aleatorios, pasando uno detrás de otro, sin conexión alguna. Si desglosamos un poco la anatomía de esto, sabemos que viene del latín narrare, y expertos en semiótica como Ricoeur nos explican que actúa como un sistema de signos que conecta lo que vivimos con cómo lo representamos. Pero para mantener un ritmo ágil, hay que destacar el dato antropológico más alucinante de todos. Lo señaló Roland Barthes allá por 1966. Toda cultura humana, absolutamente toda, produce narrativas. No hay un solo hueco en la historia o en el mapa donde esto no pase. Es una constante universal, está literalmente codificado en nuestro ADN cultural. Damos el salto a la sección 2, el paradigma de Fisher. Nos vamos a la década de los 80, un momento en el que el teórico Walter Fisher propuso un cambio de mentalidad radical sobre cómo funciona la lógica humana. Históricamente, la filosofía y la ciencia nos han vendido la idea de que somos seres puramente racionales, entidades superlógicas, tomando decisiones con datos fríos en la mano, casi como si fuéramos hojas de cálculo andantes. Pues bien, Fisher llega y dice: un momento, en el fondo somos homo narrans, es decir, somos por encima de todo contadores de historias. Entendemos, evaluamos y nos movemos por el mundo a través de relatos. No calculamos la realidad, la narramos. Entonces, el punto clave de todo esto es cómo cambia nuestra idea de la persuasión y la credibilidad. Según Fisher, cuando escuchamos un discurso político o institucional, no sacamos instintivamente la calculadora lógica matemática. ¿Qué va? Usamos dos medidores muy distintos. El primero es la coherencia narrativa. Básicamente, ¿tiene pies y cabeza la historia? ¿Se comportan los personajes de forma lógica? Y el segundo, que es la gran sorpresa, es la fidelidad narrativa. Esto significa que nos creemos algo si resuena con nuestra propia experiencia vital y nuestros valores. Compramos un discurso no necesariamente porque tenga los datos empíricos más exactos, sino porque la historia suena genuina y encaja con lo que hemos vivido. Es una forma absolutamente transformadora de entender cómo operan nuestras mentes. Pasamos a la sección 3, la dimensión epistemológica. Un nombre imponente, lo sé. Pero ahora que sabemos que somos narradores natos, vamos a ponernos un poco más filosóficos para ver cómo estas historias dictan qué consideramos que es verdad de nuestra sociedad. Imaginemos la narrativa como una especie de lente a través de la cual vemos el universo, o mejor, como el andamiaje invisible de nuestra convivencia. El conocimiento que sacamos de ahí es un conocimiento situado, depende totalmente del contexto histórico y de quién sostiene el micrófono. Pero fijémonos especialmente en el tercer punto, la construcción social de la realidad. Autores como Berger y Luckmann lo dejan clarísimo. Cosas que nos parecen súper sólidas como el dinero, las leyes o las naciones, existen simplemente porque todos compartimos y mantenemos vivo el mismo relato colectivo sobre ellas. La realidad social se mantiene a base de significados que todos hemos acordado. Literalmente, las historias son los ladrillos y el cemento de la civilización. Y esto ilustra de manera brillante una tensión de toda la vida. Por un lado tenemos la verdad factual, fría, inamovible, centrada en la exactitud histórica. Es el dato exacto de cuándo ocurrió una batalla. Pero por otro lado está la verdad narrativa, que posee una resonancia humana profundísima. No busca la exactitud milimétrica del dato, sino capturar la experiencia de forma completamente auténtica. Es la razón por la cual una buena novela de ficción puede hacernos llorar y enseñarnos más sobre nosotros mismos que una lista aburridísima de datos históricos fríos. Alcanza una verdad humana que los simples números no pueden tocar. Y llegamos a la sección 4,
tiempo y discurso. Para aterrizar toda esta filosofía abstracta, vamos a ver las herramientas mecánicas, las tuercas y tornillos de cómo se moldea esto en la práctica. En la práctica, todo va de cómo manipulamos el tiempo y el discurso. Tenemos 4 mecanismos o botones principales. Primero, la pausa, donde congelamos la historia por completo para describir algo con calma. Luego, la escena, que fluye en tiempo real, como cuando escuchamos un diálogo directo. El tercero es el sumario, que es fascinante porque nos permite comprimir décadas enteras de historia en un solo párrafo. Y por último, la elipsis, el poder enorme de saltarnos u ocultar eventos deliberadamente. Jugando con estos 4 pedales de aceleración y freno, los narradores dirigen la atención, construyen el suspense y, sin que nos demos apenas cuenta, diseñan la percepción del mundo. Para ir cerrando este recorrido, desde la universalidad de Barthes hasta el Homo narrans de Fisher, ha quedado clarísimo que no somos meros espectadores del mundo. Somos sus autores. Hemos visto que la narrativa no es un simple espejo que refleja pasivamente lo que pasa. Es el martillo y el cincel con el que forjamos nuestro entendimiento colectivo. Así que, sabiendo que las historias son verdaderamente la arquitectura invisible de nuestra civilización, queda flotando en el aire una pregunta para la reflexión. ¿Qué narrativas están construyendo la realidad de hoy? Y casi más importante, ¿quién las está contando? Dejaremos la respuesta abierta. Nos vemos en la próxima exploración visual.